Introducción al derecho penal. Habíamos terminado la clase anterior hablando del inicio del estudio de la criminología. Ya habíamos visto una cuestión que habíamos señalado, mejor dicho, una cuestión que es determinante, en el sentido de que al delito se le estudia, al menos en este aspecto, desde dos puntos de vista. Como fenómeno jurídico y como un hecho biológico y social. El delito como fenómeno jurídico lo estudia el derecho penal. Básicamente las conductas, ¿no es cierto? Y las conductas positivas. Y de ahí empieza, ¿no es cierto?, a nacer la doctrina. Porque, ya lo he dicho antes, cuando vamos avanzando en nuestro estudio, en nuestro análisis, vamos a ver que primero se cometieron los delitos, ¿no es cierto?, por el hombre más primitivo, ¿no es cierto?, en las centurias hacia atrás, y después se nos empezó a estudiar, como en muchos aspectos de la historia de la humanidad. Primero, ¿no es cierto?, se levantó la vista y se observaron las estrellas, el sol. Después se los empezó a estudiar, cuando empezó a haber más de esto. Lo mismo ocurre con los astros, lo mismo ocurre con el fuego, etc. Primero se produce, después se estudia, en muchos aspectos. Hay otros que han sido consecuencias solamente del estudio, ¿no es cierto? Se ha llegado a descubrir ciertas cuestiones. De hecho, muchas de las cuestiones que se descubren actualmente son objetos de estudio, ¿no? Pero en un comienzo no lo era. Entonces el delito como fenómeno jurídico lo estudia el derecho penal. Básicamente las conductas que están descritas por el legislador y después, ¿no es cierto?, la dogmática que se preocupa de esas conductas descritas por el legislador y ¿no es cierto?, el estudio de todo lo relacionado con el delito, el delincuente y la reacción social, que es el objeto del estudio básicamente del derecho penal. Pero el delito no es solo eso, no es solamente una descripción normativa de conductas. El delito es un hecho biológico y social, es una acción humana. Ojo, después les voy a decir cuando estudiemos la teoría del delito, esto está en la red, si ustedes quieren lo poner antes, uno de los penalistas argentinos más importantes de los últimos tiempos, Zaffaroni, hace mucho hincapié en esto, conducta humana, y lo repite. Si ustedes colocan las grabaciones respecto de la teoría del delito de Zaffaroni, que están en la red, van a ver que redunda en eso de la conducta humana. No se refiere a otro tipo de conducta, evidentemente. Las conductas de los seres vivientes, pero que no son humanos, no son objeto de nuestro estudio, salvo que sean utilizados, ¿no es cierto?, como un objeto para la comisión de un delito o que participen en la definición de determinados elementos objetivos del delito, etc. Entonces, estos factores que constituyen el delito como un hecho biológico y social son de carácter individual, son de carácter físico y son de caracteres sociales también. O sea, tres tipos de elementos. Y ese hecho, factores individuales, factores físicos y factores sociales, hace que el estudio entonces ahora del delito, tal como del punto de vista jurídico lo hace el derecho penal,
el estudio ahora del delito desde otro punto de vista lo constituyan varios tipos de ciencia o un conjunto de ciencias, como ustedes quieran, de observación que constituyen la criminología. La criminología es una ciencia integral que se ocupa del delito y el delincuente en su aspecto biológico y social. Investiga las causas de la delincuencia y propone los medios para intentar al menos aminorarla, porque no sé, ya está establecido, ¿no es cierto?, que la delincuencia no se acaba nunca va a haber delincuencia cero. Además que se puede optar es a disminuirla lo más que se pueda nomás, sobre todo cuando el mundo ha entrado en una especie de delincuencia galopante, como ocurre ahora en Chile, que no somos de los países con más delincuencia. Muchos de los migrantes, antes se los llamaban inmigrantes, ¿no? Se cambia un poco las palabras, pero al final es lo mismo, ¿no? Que están llegando a la frontera de Estados Unidos. El día de mañana, si está muy bien en Argentina o Brasil o qué sé yo, pueden llegar a otros países y le crean un problema. En este caso ¿cómo se llama?, a Estados Unidos. A nosotros también, que somos más chicos, más pobres, pero igual nos crean un problema. Incluso como se llama, empieza a llegar, como acá se está demostrando ahora, mucho de esta gente que llegaba de Haití llegaba con documentos falsos. Entonces, además, cometiendo delitos. Bueno, hasta hace, no sé, 2 semanas, 3 semanas atrás, habían cerca de 200.000 de estos nuevos migrantes que habían llegado a la frontera de Estados Unidos. Problema. Todo esto, ¿por qué? Porque esa gente, la mayoría de esa gente, al solicitar refugio, en este caso en Estados Unidos, dice que son perseguidos en su país por los delincuentes. O sea, en esos países, sobre todo en Centroamérica, específicamente en Guatemala, parece que El Salvador, la delincuencia ya es una cosa impresionante. Lo mismo México. Imagínense, se habla, por ejemplo, de 2 cifras en los homicidios, o más. Entonces, es algo terrible. Entonces, la criminología, este conjunto de ciencias de observación, concentra su atención en el hombre antisocial, en el hombre como ser antisocial. Hombres, mujeres, menos parece, pero en el ser antisocial. Ahí concentra su atención la criminología, toda esta ciencia de observación. Ahora, hay que tenerlo bien en cuenta desde la partida. Las ciencias criminológicas, como estudian fenómenos o naturales o sociales, pertenecen al campo de la causalidad o están sujetos a las leyes de la causalidad. Mientras que el derecho pertenece, ¿no es cierto?, al campo de la valoración. Entonces, estas ciencias criminológicas que estudian estos fenómenos naturales o sociales y que por ende están sujetos a la ley de la causalidad, pertenecen al campo del ser, lo que es, lo que no se puede cambiar. Mientras que las normas jurídicas, en cuanto implican un juicio de valoración, pertenecen al campo del deber ser. El derecho pertenece a ese campo, al deber ser, a lo que debe ser. Si una norma, ¿no es cierto?, no cumple con su objetivo, hay que cambiarla. Es decir, el ser humano debe ir buscando a través de la norma jurídica, ¿no es cierto?, lograr el mejor resultado que ella pueda proponer. En el campo de las leyes de la naturaleza,
o en el campo de la sociedad, de las relaciones sociales, hay muchas cuestiones que escapan a la sola programación que puede hacer el hombre, a ese solo cambio que está en la mano del hombre. El hombre puede cambiar las normas en muchos aspectos, incluso ahora hasta en el matrimonio. Originalmente, ¿no es cierto?, el matrimonio, y así lo describía el Código Civil, el Código Civil, era entre un hombre y una mujer. En el Código Civil en general, los códigos civiles. Ahora hay muchos países en los que los códigos civiles de esos países ya no cuentan con eso, porque hay países en los cuales se acepta el matrimonio homosexual de gente del mismo género. Entonces, mucha atención con eso. Estas ciencias criminológicas, como son del mundo de la causalidad, pertenecen al campo del ser. Las leyes de la naturaleza no se pueden cambiar. No se pueden cambiar. Por más que a uno le moleste, ¿no es cierto?, que una planta se demore, qué sé yo, un año en crecer. Algunas crecen 10 centímetros, otras crecen un poco más. Hay algunas que crecen muy rápido, como dicen que es el bambú, que es la planta que crece más rápido en el mundo. Y hay otras que crecen milímetros cada no sé cuántos años, como tenemos aquí algunas en nuestro país. El caso de la yareta, que es una planta que se utilizó desafortunadamente, claro, no había otra cosa, porque es súper combustible, buena para hacer fuego, pero se lo utilizaba para hacer fuego. Es una planta que creo que crece 1 milímetro cada 10 años, no sé, una cosa increíble. Claro, las propiedades que tiene después para hacer fuego son también increíbles, y otras seguramente que tendrá, pero que yo las desconozco. Entonces, en el campo de las normas, estas el hombre las puede cambiar, pertenecen al campo del deber ser. Ahora vamos a hablar respecto de estas ciencias criminológicas. Estas ciencias criminológicas básicamente se dividen en dos tendencias. O se habla de la criminología en dos aspectos. Se habla de la criminología de los factores, por un lado, y se habla de la criminología de la designación, por otro. Todas son ciencias criminológicas, pero hay esta bifurcación respecto, ¿no es cierto?, de no solo el objetivo, sino que el objetivo fundamental de su estudio y de sus explicaciones. Permiso. Y de sus explicaciones. Entonces, vamos a hablar de las dos, de la criminología de los factores y de la criminología de la designación. Pero antes de empezar a hablar de las tendencias de cada una de ellas, sobre todo de la criminología de los factores, que al menos se distinguen 3 tendencias, vamos a decir en qué consiste la idea fundamental de esta criminología de los factores. Se dice que este tipo de criminología de los factores considera, valga la redundancia, ciertos factores identificables determinantes de la delincuencia. Hay ciertos factores que son los que determinan la delincuencia. Y esos factores hay que descubrirlos y, si es posible, hay que identificarlos. La criminología de los factores. Hay ciertos factores identificables que son los determinantes de la delincuencia. Esa es la base de la criminología de los factores.
repito, yo soy medio repetitivo, discúlpenme ustedes, pero es para que, no sé, para que se entienda mejor. Entonces esos factores es necesario identificar. Primero, claro, hay que descubrirlo y si es posible, identificarlo. En esta criminología de los factores existen al menos tres tendencias. La tendencia antropológica, la tendencia de la socialización defectuosa y la tendencia de las deficiencias en la estructura social. Estamos hablando, repito, de la criminología de los factores. Que existen ciertos factores identificables de la delincuencia, los que hay que descubrir primero y, si es posible, identificar. ¿En qué consiste esta tendencia, llamadas tendencias dentro de la criminología de los factores antropológicas? Esta tendencia antropológica dice que la tendencia a cometer delitos de una persona o en una persona se encuentra en las particularidades individuales del criminal, en virtud de las cuales, de estas particularidades individuales de esta persona, se encuentra determinado, se encuentra inclinado a cometer delitos, a cometer conductas socialmente desviadas. Aquí estamos en derecho penal, así que por eso que hablamos de cometer delitos directamente, que es una conducta socialmente desviada. Digamos que es la conducta más socialmente desviada. Porque también si yo no cumplo un contrato, ¿no es cierto?, estoy realizando una conducta socialmente desviada, porque la ley me dice, ¿no es cierto?, en virtud de una serie de principios del derecho civil, que yo tengo que cumplir los términos del contrato que yo suscribí, ¿no es cierto?, en plena conciencia, de buena fe. Bueno, acá estamos hablando, ¿no es cierto?, del derecho penal. Entonces aquí hay ciertas tendencias particulares del criminal, que lo hacen, que lo tornan inclinado, determinado a cometer delitos. Estas conductas socialmente desviadas. Más adelante vamos a ahondar en esto, pero en esta escuela participa, ¿cómo se llama?, el psiquiatra Lombroso, le llamamos criminal nato, que se caracterizaba por ciertos, valga la redundancia, caracteres, ¿no es cierto?, morfológicos u orgánicos que eran los determinantes de su psiquis. O sea, lo orgánico determinaba lo psíquico. Segunda tendencia dentro de la criminología de los factores, la de la socialización defectuosa. Aquí ya no solamente se trata de cuestiones del individuo, particularidades de él, del mismo, del solo, por decir así, sino que acá se trata de que estas personas, cualquiera que sean sus particularidades como individuo, han recibido una formación defectuosa en un medio insatisfactorio. Y por tales motivos, su inserción en la vida social se ha visto seriamente dañada, maltratada. Entonces ya no es que lo morfológico, ¿no es cierto?, determine lo psíquico, como en la tendencia anterior, la tendencia antropológica, sino que aquí es un individuo como cualquiera, pero que ha recibido una formación defectuosa en un medio insatisfactorio. Y eso es lo que lo ha llevado a que realice, ¿no es cierto?, conductas socialmente defectuosas y ¿cómo se llama?, su vida social se vea seriamente perturbada.
seriamente perturbada. Entonces ya tenemos dos diferencias dentro de esta variante, ¿no es cierto?, de esta canaleta, por decir así, dentro de las tendencias criminológicas, de la teoría de los factores, tendencias antropológicas primero, y de la socialización defectuosa. Y ahora, la tercera es la llamada de las deficiencias en la estructura social. Es más o menos parecida a la anterior, Acá lo que pasa es que se está hablando desde el grupo social, no del individuo que forma el grupo, pero que desde el grupo. Y se dice que la conducta delictual es la consecuencia de imperfecciones en la estructura del grupo social, en la organización del grupo social. Y constituye entonces la conducta esta socialmente desviada, ahora del individuo en particular, una forma de reacción ante esos desajustes del medio en el que se desenvuelve. Hay algunas cuestiones que dentro de las ciencias sociales uno se da cuenta que Estados Unidos ha ido más rápido, no sé si mejor, pero al menos más rápido que Europa. Tanto es así que, por ejemplo, en materia de psiquiatría, psicología, tienen sus propios sistemas, sus propias organizaciones a nivel mundial, por el prestigio que han logrado en sus estudios, etcétera, en sus países. Y parece que en materia de sociología es lo mismo. Parece que en materia de sociología es lo mismo. ¿Por qué le hablo esto? Porque acá se inserta esta teoría, ¿no es cierto?, de un señor de apellido Merton, Robert Merton, que escribe acá dentro de las deficiencias en la estructura social, nuestro sociólogo, el sociólogo social, escribe y describe su llamada teoría de la anomía. ¿Cómo se llama? Teoría de la anomía. Así se llamaba, por lo menos cuando yo empecé a estudiar. Como ahora le cambian hasta los acentos, algunas palabras para que quede todo igual. Antes se decía, en Chile se decía cartel, por ejemplo. Oye, voy a colocar un cartel acá para que vean que mi negocio está vendiendo bebidas heladitas. Colocar un cartel. Oye, fíjate que hay un montón de tipos que venden droga, hay un cartel de la droga. Ahora en vez de cartel se dice cártel. Y debe ser porque como nosotros copiamos todo, hasta el idioma y hasta la forma de pronunciar el idioma español, copiamos lo que dicen los norteamericanos a través de sus películas, que es un tremendo modo de influencia, evidentemente. Entonces los norteamericanos muchas veces al pronunciar una palabra latina acentúan mal, porque el acento puede ser, ¿no es cierto?, visible o no. En mi época se enseñaba que las palabras, ¿no es cierto?, había ciertas reglas, las palabras agudas, ¿no es cierto?, las palabras graves, la esdrújula, sobredrújula, y se decía, por ejemplo, que la esdrújula y sobredrújula, es decir, las que tenían acentuación en la tercera sílaba, esas no necesitaban ponerle el acento. Como Gasfiter, por ejemplo. Máximo, por ejemplo. Y a algunas se le ponía así, claro. Pero resulta que los norteamericanos cuando pronuncian una palabra latina la pronuncian al modo de ellos. Al modo de ellos. Por ejemplo, a nuestro país, ¿cómo lo pronuncian los norteamericanos? Los norteamericanos dicen Chile. Y ahí la I está mal pronunciada. La E sí. ¿Por qué? Porque A, B, C, D, E, ¿no es cierto? En inglés. A, B, C, D y la E, I. Entonces, la E de Chile es I. Pero la I no. La I no. Es I. ¿Se da cuenta? Entonces,
Lo que estoy diciendo es que ellos pronuncian a su pinta, de acuerdo como creen que es la pronunciación de una palabra latina. Entonces ellos seguramente, la palabra cartel de la droga, le empezaron a decir cártel. Y acá como copian todo, le empezaron a decir cártel también. Cuando es cartel. ¿Se da cuenta? Lo que pasa con las guaguas. A mí me molesta mucho eso porque este es un término chileno que está creo que dentro de la Real Academia. Nosotros decíamos guagua cuando yo era chico. Los chiquititos, los de pecho, no eran guagua o guaguita. Pero con las películas, ¿no es cierto? Con las películas, y sobre todo los mexicanos que le copian todo a los norteamericanos, quieren ser como los norteamericanos, pero la pinta no los acompaña. Empezaron a decirle baby, o si no bebé. Y después empezaron acá también, con todas las novelas mexicanas, etcétera, etcétera. Empezaron a decirle acá bebé a las guaguitas, o baby. Cuando la palabra que teníamos nosotros era súper apropiada, porque ¿cómo lloran las guaguas? ¿Cómo hacen las guaguas cuando lloran? ¡Guagua! Por eso que aquí le pusieron guagua. No, pero ahora le dicen baby, para pensar, ¿no es cierto?, que se trata de una guaguita norteamericana, seguramente, no sé. Yo les doy las explicaciones, ahora si esto es importante o no importante, no sé, es como se habla nuestro idioma, o como debería hablarse. Entonces, hay imperfecciones en la organización del grupo social dentro de esta teoría de la deficiencia de la estructura social, que llevan al individuo, ¿no es cierto?, a una forma de reacción frente a esos desajustes en la organización del grupo social. Y este señor Robert Merton, que es el que hizo que me saliera un poco del tema, dentro del tema, dice que existen dos estructuras, es sociólogo, ¿cierto? Dos estructuras en la sociedad. La estructura social y la estructura cultural. Dos estructuras. Y la estructura cultural atribuye el mayor valor al logro de ciertas cuestiones. Básicamente a los éxitos socioeconómicos. Básicamente a los socioeconómicos, la estructura cultural. A eso es a lo que le otorga más importancia. Pero, al mismo tiempo, la estructura social, es decir, como está conformada la sociedad, ¿no es cierto?, hace que muy pocos dispongan de los medios institucionalmente adecuados para satisfacer ese éxito económico. Bien simple, pues, bien simple. Están estas dos estructuras, la estructura cultural y la estructura social, y no alcanzan los medios para que todos estemos viviendo bien. Es el drama del mundo. Miren para el lado que quieran. Miren para el lado que quieran. Imagínense ustedes que se dice más o menos que la China, Occidente, ¿no es cierto?, más o menos se calcula que debe tener unos 4.000 años de historia, más o menos, 4.000, 5.000. Creo que Oriente tiene más. Son más antiguos que nosotros. Y los chinos, con tremendo esfuerzo a través de generaciones, más allá de su sistema político, económico, lo que sea, recién ahora, en la segunda parte del siglo pasado, digamos, recién a partir de los 80, 1980, están viendo su gente, ¿no es cierto?, ya
una mejor forma para vivir. Antes era de una pobreza tremenda. El país más habitado del mundo, 1.500 millones de habitantes. A mí me enseñaron en economía. Nosotros cuando estudiábamos en la Chile teníamos en primer año, ¿no es cierto?, teoría económica, y en segundo año teníamos política económica. Y tuve la suerte de estudiar con, para mi gusto, el más grande economista que ha habido en Chile, que se llamó Alberto Baltra Cortés, senador de la República, cuya mujer también fue senadora y fue la primera senadora mujer de la República de Chile. Este profesor, bueno, de decir lo mismo que dicen lo que enseñan teoría económica, dice dentro de los principios que nos enseñaba, dijo: el principio más importante en materia económica es que las necesidades superan a los bienes. ¿Hay algo más incuestionable que eso? Nada. Siempre hay más necesidades que bienes, desgraciadamente. En todo. Ahora con la crisis esta, ¿para qué decir? Digamos las cosas que ha producido la crisis, las camas en el hospital. ¿Cuánta gente por el COVID, no es cierto?, ya está casi quedando sin cama? Y los que no tienen el COVID también están quedando sin cama, se están usando en el COVID. O sea, siempre hay más necesidades en todo, en la cuestión médica, en la cuestión de la educación, en la minería, en lo que sea. Las necesidades superan a los bienes. Entonces, acá lo que pasa es eso, que la estructura, ¿no es cierto?, de la sociedad no da para que la estructura social logre su fin, que todos participen en igualdad de condiciones. No da. Entonces, son muy pocos los que disponen de esos medios institucionalmente aprobados para satisfacer esos objetivos, el logro socioeconómico. Y entonces, esta situación, ¿qué hace? Genera una tensión, un estado, que Robert Merton llama la anomía, un estado de anomía. ¿Y qué es lo que es el estado de anomía? O tensión de anomía. Es un vacío normativo, debido a que las exigencias de la estructura cultural no pueden ser cumplidas correctamente por la mayoría de los participantes en la convivencia. Eso es. Esta tensión genera ese vacío normativo. ¿Qué significa, no es cierto?, comisión de delito. O no, pero sí adoptar una actitud. Porque frente a esta tensión, frente a esta situación, los individuos adoptan distintas actitudes, distintas actitudes, conforme sean sus personalidades. Claro, no todos los individuos que no gozan del éxito económico y por ende no pueden tener una conducta apropiada en relación con el derecho, específicamente cometan delito, no todos reaccionan igual. Hay que salir en la mañana a la calle, no a la hora que sea, para ver los miles de gente, muy pobre algunos, otros pobres nomás, y otros con un poquito más, que salen a ganarse la vida decentemente, con tremendo esfuerzo. Ahí había una niña que era emocionante leer un parrafito chico, no
porque son unas noticias que no le importan a la gente, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor muchos de los que me están escuchando ni siquiera la leyeron. De una niña, ¿no es cierto?, que recibió su título en una profesión relacionada con las matemáticas, no sé si era economista o ingeniero comercial, recibió su título, ¿ah? Y salía agradeciéndole a su padre en el diario y diciéndole que nunca ella, ¿ah?, lo había mirado en menos porque él era lustraota. Eso sí que vale, ¿ah? Y el padre, ¿ah?, siempre parece que se quiso como camuflar siempre en relación con sus hijos. Bueno, tiene más de una hija, no solamente a su hija. ¿Por qué? Porque pensaba que por su profesión de ilustradora le daba vergüenza a sus hijos. Y estaba totalmente equivocado. Bien para él. Y en la foto sale su hija ahí, un reconocimiento a esa niña, joven, lustrándole los zapatos a su papá, ahí donde su papá se gana la vida, lustrando él los zapatos a los demás. Entonces, ahí está, la teoría de la anomía. Cómo reacciona alguna gente, por ejemplo, ese ilustradota, como se le llamaba antes, que ha trabajado a ese la misma niña, dijo ahí en el reportaje cortito, porque esos reportajes son cortitos, pues, no es de la farándula, no es ¿cómo se llama?, que Vidal se compró unos caballos de carrera con la plata del fútbol, o que el niño Maravilla tiene, no sé, pues 2 perros que hacen no sé qué. Estas noticias nadie les da bola. Entonces ¿cómo se llama? El reconocimiento público que le hizo su hija, lo valioso que es para este hombre. Qué orgullo. En eso consiste la teoría de la anomía. Y estas personas, por ejemplo, gente decente. Mucha gente cuando se habla de roto, cree que roto es porque la gente no tiene plata. No. Hay muchos rotos con plata, sobre todo ahora, muchos rotos con plata. Roto significa muchas cosas, no solamente no tener plata. Lo que pasa es que antiguamente se asociaba, porque había menos educación, había menos escuelas primarias, menos liceos, menos universidades, etc. Entonces, claro, la gente tenía menos donde estudiar. De hecho, había mucha gente que no estudiaba. Y entonces se asociaba un poco esa expresión roto con escasos recursos económicos. Pero ahora no, hace mucho tiempo que ya no. Ahora hay mucha gente que tiene harto billete y es roto, roto de ordinario, ¿me entiendes? O sea, el que por ejemplo hay mujeres o qué sé yo, y dice cualquier grosería, cualquier cosa, o hace, que es peor, cualquier cosa. Claro, ustedes dirán son cosas distintas, pero por ejemplo en la época mía nadie se andaba fotografiando y subía, ¿no es cierto?, la fotografía desnudo o sentado en el baño y la subía a la red. Ahora hacen eso y se ríen encima. ¿Será así ahora? No sé. Pero para cierto grupo es una ordinariez tremenda, porque son cuestiones íntimas de las personas. Entonces, eso de ponerse a tono, de marchar con la juventud, correcto, pero también es la ordinariez. Entonces ahora el concepto no tiene solamente que ver con tener o no tener plata. El concepto tiene que ver más con la ordinariez. Y hay mucha gente muy humilde, con muy poca plata, y que es muy decente. Y hay gente con mucha plata y que es un ordinario. Así de simple. Así que no nos confundamos. No nos confundamos. Y reaccionan de manera diferente de acuerdo con su personalidad en esta teoría de Merton de la anomía. Entonces hay algunos que adoptan una actitud de conformidad, o sea, participo de esta estructura
no tengo otra chance, pero trabajo como este caballero, este ilustrador. La hija, que con el esfuerzo que ahí contaba que su papá trabajaba esas 5 horas, 8 horas extra al día. La hija, ¿cómo participa también? Con una actitud digna. Estudió, sacó su título, que es el que le gustaba a ella. Hay otros que actúan reaccionan con una actitud de innovación. Podríamos decir lo que, oye, no, mira, está todo malo, pero yo encima voy a ser emprendedor. Voy a innovar en esto. No me voy a quedar en el camino. Otros con apatía. No, mira, sabéis que ya jodimos ya. No, jodí ya. No me queda otra que cometer delito. Y lo mismo los que actúan con una actitud de rebelión. Claro. Como yo soy pobre, tengo muy pocas oportunidades, entonces tengo que cometer delito, hermano. Pero claro, muchos de estos delincuentes son una pura justificación, porque los ejemplos que nos colocaban a nosotros cuando nos enseñaban derecho penal en mi época, en la Chile, era como se llama estos hurtos, ¿no es cierto? El hurto famélico, ¿no es cierto? Aquel que hurtaba para ¿cómo se llama? Para comer, o incluso se decía el que hurtaba para tapar su desnudez, porque andaba ¿cómo se llama? A pie pelado. Ustedes no conocieron esas épocas de Chile. Yo me acuerdo cuando era niño que había gente que en Santiago, no en todas partes, pero en algunas partes de Santiago, niños o adultos andaban a pata pelada en invierno. No tenían zapatos. No, van a decir ustedes, sí. No tenían zapatos. ¿Y para qué decir en los campos? No todos los guasos tenían ojotas, que es una cuestión que se hace con un pedazo, como se llama, de la cámara, lo que va dentro de la rueda del tractor, y se le pone con unos clavos, qué sé yo, y se hace una especie de zapato, que eran los. Ahora, ¿quién anda así? Ahora los guasos no andan ni a caballo. Ahora ni siquiera, ¿cómo se llama? Los guasos usan el sombrero de guaso. Los guasos ahora se ponen el gorro como se lo ponen los morenos en el Bronx, con la visera para atrás. Y ni siquiera andan a caballo, uno va al sur, y no por la Panamericana, sino que ya por las carreteras aledañas, y uno ve a la mayoría de la gente que trabaja en moto o en bicicleta. Claro, a la moto hay que echarle benzina, ¿no? Y ponerle aceite de vez en cuando, y a la bicicleta nada, que pedalear nomás. Al caballo hay que darle pasto todos los días y hay que darle agüita también. O sea, se nos han ido modificando nuestras costumbres. Muchos dicen que va más flojo. Claro. Antes a uno, ¿no es cierto?, lo hacían sufrir cualquier cantidad los que queríamos estudiar ciencias sociales, pero teníamos que hacer matemáticas igual. Y nos enseñaban la raíz cuadrada. ¿Cuántos de ahora saben raíz cuadrada? ¿Para qué? Si está en el computador del celular, ahí sacan la raíz cuadrada. ¿Para qué se no sabe la tabla del 12 o del 10 o del 9? ¿Para qué se la van a saber si está ahí en el celular? El problema aquí es lo que pasa cuando no hay celular. Bueno, con todos estos cuentos que le hago, le he hablado entonces de las tres tendencias, a su vez de la tendencia, ¿no es cierto?, de los factores, de la criminología de los factores. La tendencia antropológica de la socialización defectuosa y de la deficiencia en la estructura social, donde se habla de la teoría de la anomía de Robert Merton,
que señala que existe, ¿no es cierto?, una tensión entre la estructura cultural y la social que provoca un vacío normativo al cual los individuos reaccionan de manera distinta dependiendo de su personalidad. La segunda de estas vertientes es la criminología de la designación. Esto es bien entretenido. Fíjense acá lo siguiente, y sobre todo esto nos toca a nosotros, porque nosotros somos un país de ladrones. Hemos sido ladrones desde antes de la independencia. Y un hecho muy decidor en esta materia es que si ustedes estudian un poco de ¿cómo se llama?, de historia del derecho penal en Chile, se van a encontrar con que las primeras dos leyes penales que existen en Chile son dentro de cuando somos independientes, ¿no es cierto? Ya no estamos hablando de las leyes que se aplicaban durante la colonia, es decir, hasta, digamos, 18 de septiembre de 1810, sino que hasta esa fecha, es decir, cuando se aplicaban las leyes españolas. ¿Qué es lo que se aplicaba en ¿cómo se llama?, en derecho penal? Se aplicaban lo pertinente en materia de delitos del fuero juzgo y de las 7 partidas, básicamente. Pero después, cuando nosotros empezamos, cuando somos independientes, ¿no es cierto?, ¿cuáles son las primeras leyes penales? Sobre hurto y robo. ¿Qué tal? Toda la vida hemos sido buenos para agarrar lo otro, aunque sea chico. De repente en el curso se ha perdido un lápiz Bic. Un alumno deja el lápiz Bic de repente y se acuerda cuando se está yendo para la casa, pero está todavía cerca, se da vuelta y ya no está el lápiz Bic. Oye, se me quedó el lápiz Bic, nadie tiene idea. Les cuento estos cuentos porque de aquí se entiende lo que voy a decir. Esta teoría de la criminología de la designación dice lo siguiente: da por sentado el hecho de que casi todos, o prácticamente la mayoría de los integrantes de la sociedad, participan en la comisión de delitos penales, pero solo una parte insignificante de esos delitos penales son perseguidos y sancionados, menos todavía. Perseguidos y sancionados, menos todavía. Ahí viene el ejemplito que le pongo de la cosa chica. ¿Quién no se lleva cuando van a un hotel? Y mira que este cenicero, y me llevo el cenicero al hotel. Incluso uno se trata de convencer, me pongo yo para que no piensen que soy extraterrestre, qué sé yo, o que me creo que yo no estoy dentro, a pesar de que no lo hago, pero digo, me pongo, porque soy chileno. Entonces uno hasta se llega a convencer. No, por eso total, esto está dentro del precio, y me cobraron recaro anoche en el hotel. Así que agarra los champús que hay, qué sé yo, lo que se puede llevar, también ya el otro ya es delincuente frentón, ¿no? Pero esto que se está diciendo acá, de que todos o la mayoría de los integrantes de la sociedad cometen delitos. Sí, pero delitos menores, pero cometen delitos. Y la mayoría de esos delitos no son perseguidos y menos sancionados. Y entonces, esta afirmación encuentra su apoyo en la cifra negra de delitos, o cifra gris, o cifra oscura, que son los delitos cometidos, la relación entre los delitos cometidos y los efectivamente sancionados. ¿Escuchamos a la policía o no? A Carabineros. Carabineros, desde hace un tiempo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero Carabineros desde hace un tiempo esta parte siempre llega cuando ya los delincuentes se fueron ya. Y peor todavía porque cuando se trata de perseguir a un delincuente, si lo persiguen en auto, chocan el auto el policía y el delincuente feliz. Eso parece que los delincuentes toman curso ahí en las películas, porque casi nunca tienen accidentes, siempre los accidentes los tienen los carabineros. Y si los persiguen a pie, bueno, ahí no hay persecución, porque la mayoría de los carabineros son todos gordos.
Yo, por ejemplo, puedo ser gordo, a pesar de que ahora estoy flaco, que me operaron. Pero yo puedo ser gordo porque para hacerle las clases a ustedes no necesito solamente la O y esto no. Pero si soy carabinero, no puedo, no tengo que tener una... Miren ustedes a los carabineros en otros países, che media pinta que tienen los carabineros. Los pacos norteamericanos son famosos por la buena estampa. No necesariamente todos son buen mozos de cara, pero de estampa, porque tienen que tener buen físico. ¿No han visto ustedes las persecuciones que hay, ¿cómo se llama en las películas? Eso no es de película. En la vida real es así. En la vida real es así. Hay otras críticas más severas que las vamos a hacer cuando corresponda. Ahora estamos hablando de la cuestión de perseguir. Que Carabinero llega siempre después. O no llega, hermano. O no llega. Y se ha transformado Carabineros, ¿no es cierto?, en una especie de periodista, porque cuando Carabineros aparece, ¿no es cierto?, viene el representante de Carabineros y empieza a decir, sea hombre o mujer, empieza a decir, mire acá, en este supermercado entraron 5 sujetos armados, tomaron unos rehenes, qué sé yo, golpearon con unos martillos y se arrancaron. Eso es lo que pasa. Bueno, después no se encuentra nadie, obviamente también. Eso lo hablamos en otro caso. Entonces, volviendo a esto de la teoría de la designación, de que todos seríamos participantes en la comisión de algún tipo de delito, que normalmente no se denuncia y menos se sanciona, esta teoría sostiene que la criminalidad como tal es solamente el resultado de un proceso de estigmatización de ciertos grupos sociales. De una estigmatización selectiva de ciertos grupos sociales por parte de los sectores dominantes en la convivencia, y que la mantención de sus niveles de estigmatización depende del interés de los grupos dominantes, en mantenerlos, estos niveles de estigmatización, de criminalidad, o aumentarlos. Voy a prender la luz. O aumentarlos. Así que esa es la explicación de esta teoría de la designación. De esta teoría de la designación. Algo de cierto tiene. Sí, no todas las tendencias tenemos que estar de acuerdo todos con todo. Bueno, estas son lo que hace uno como profesor, es exponer las cosas. Ustedes van adquiriendo, ¿no es cierto?, los conocimientos suficientes para poder después discernir sobre si están de acuerdo o no. Todo el día. Claro, evidentemente, ¿no es cierto?, que hay un poco de exageración en esta teoría de la designación. Pero también hay algo de cierto. Es evidente para ciertos días del año, ¿no es cierto?, que en ciertos sectores de Santiago se cometen los mismos delitos todos los años, y delitos graves, como el delito de incendio. Es cierto eso. Pero claro, también es cierto de que hay gente que no comete ningún tipo de delito. Bien, eso es lo que podemos decir entonces como introducción a la criminología, a estas ciencias de observación de los factores individuales, físicos y sociales. Bien. Ahora vamos a hablar de las ciencias criminológicas. Las ciencias criminológicas. Aquí podemos mencionar a 3.
la antropología criminal, la sociología criminal y la psicología criminal. Ciencias criminológicas. Ciencias criminológicas. La antropología criminal. La antropología criminal, hay que decir que es una rama de la antropología general, ¿no es cierto? Lo primero. Y como es antropología criminal, es una rama de la antropología general que estudia al hombre delincuente. ¿Y en qué sentido lo estudia? En su constitución somática, en su funcionalidad y en su constitución psíquica. Somática, constitucional y psíquica. ¿Quién es el creador de esta doctrina? De esta teoría, perdón. César Lombroso, que lo mencionamos delante. Lombroso lo que hizo, era médico psiquiatra. Este caballero nació en 1835 y murió en 1909. Para la época vivió bastante, sobrepasó los 70 años. Ahora con lo avanzado de la farmacología, los fármacos, todos los remedios, por decirlo más fácil, lo avanzado de la farmacología, lo avanzado de la cirugía y de las máquinas para practicarla, se ha alargado cualquier cantidad la vida. Incluso en Chile, ¿no es cierto?, las perspectivas de vida han aumentado. Pero esto no tiene mucho tiempo, no tiene mucho tiempo. Entonces este caballero vivió durante el siglo XX, 1835 a 1909. Y lo que hizo fue realizar un estudio, varios estudios, como quiera decirse, en un gran número de criminales que estaban recluidos en las cárceles, ¿no es cierto?, y en los manicomios de Italia. Tenía ahí material preciso para un médico psiquiatra. Y como resultado elaboró su teoría, que sirvió después para su teoría para escribir un libro llamado El hombre delincuente. Pero su teoría se denomina el influjo del factor personal en la génesis, en la ocurrencia, en el nacimiento, como ustedes quieran, de la criminalidad. El factor personal en la según Lombroso, el delincuente, el verdadero delincuente, según Lombroso, es congénito o nato, nace delincuente. Y según él, representa un tipo antropológico distinto del hombre normal. Y este delincuente nato, que es identificable por signos morfológicos específicos distintos a los del hombre normal, es identificable por ciertos factores o estigmas corporales y psíquicos. Y como les dije antes, dice que la causa, ¿no es cierto?, de los factores psíquicos radica en sus estigmas o en sus caracteres corporales. O sea, lo orgánico es producto de lo psíquico. Sostiene Lombroso que el criminal nato está fatalmente destinado a delinquir. Y por lo mismo, él señala que no se le pueden aplicar las penas que se le aplican a los hombres normales, conforme el criterio tradicional, sino que respecto del criminal congénito o nato, que nace delincuente,
y que es identificable por ciertos estigmas corporales que son, ¿no es cierto?, el antecedente de su tragedia psíquica, es adoptar medidas preservativas que les impidan delinquir. Aislarlo. ¿Cuáles son los fundamentos de la teoría de Lombroso sobre el origen de la criminalidad? El primero es que, lo que acabo de decir, que el verdadero criminal es congénito o nato. Entre paréntesis, cuando uno habla de criminal está hablando de delincuente. Criminal igual delincuente. Lo que pasa es que, por lo menos nosotros, en Chile, que es una... dependiendo cómo se llama, de la división tripartita o bipartita de los delitos. Hay países como el nuestro que distingue crímenes, simples delitos y faltas. Y hay otros sistemas, los bipartitos, que distinguen simplemente crímenes y faltas. Entonces, crimen acá en Chile es, ¿no es cierto?, aquel que comete un delito que tiene pena de crimen, es decir, 5 años y un día hacia arriba. Sí, es un delincuente. Digo, a propósito de utilizar a veces la palabra criminal y otra delincuente, quiere decir lo mismo. Entonces, el primer fundamento de su teoría, el verdadero criminal es congénito o nato. La segunda característica de su teoría, o el segundo fundamento, es que es análogo al loco moral. Vendría a ser el loco moral como una especie del tonto, una especie de retardado mental. Tiene una especie de retardo mental. Y él, Lombroso, como era médico, psiquiatra, pero igual como se llama, participaba en autopsia, ¿no es cierto? Y él, ¿cómo se llama? Esta explicación la hace a través, ¿cómo se llama?, de los estudios, del estudio de los cerebros de los delincuentes natos. Y da unas explicaciones que van más allá del alcance de mis conocimientos de medicina legal, y se refiere a las circunvoluciones cerebrales, ¿no es cierto?, que bueno, imagínense ustedes, entender el cerebro hay que ser médico. Y las circunvoluciones cerebrales son esas líneas que se ven, ¿no es cierto?, esas formas que tiene el cerebro. Y ahí él hace elabora su teoría. De ahí parte esto de que es análogo al loco moral, es una especie de retardado mental. Es un ser atávico. El atavismo, ¿qué es lo que es el atavismo? Esta es una palabra que existe en el diccionario, porque a uno le digan, oye, eres un atávico. Bueno, es como para, ¿cómo se llama?, para sentirse como insultado. Porque el atavismo se traduce en la regresión a periodos evolutivos ya superados por la especie humana y determinados por degeneración fisiológica. Es decir, se refiere a periodos ya bastante antiguos del ser humano. O en la tendencia en los seres vivos a la reaparición de caracteres propios de sus ascendientes más o menos remotos. Entonces, lo que está diciendo, ¿no es cierto?, Lombroso, es que este ser atávico es un ser primitivo, es un ser que pertenece a esas épocas, ¿no es cierto?, de los cavernícolas, para decirlo más fácil, ¿no es cierto? Ustedes han visto ese dibujito, ¿no es cierto?, del cavernícola que lleva a una mujer tirándola del pelo, con el mazo en el hombro. Bueno, una cosa así que todo era por la brutalidad en todo. Entonces él decía que es un ser atávico, un ser que ha regresado, ¿no es cierto?, a las etapas primitivas del ser humano, degenerado y epiléptico. Degenerado, es decir, que actúa en contra o sin, ¿no es cierto?,
o sin las formas, ¿no es cierto?, del ser en cuanto tiene que actuar, en cuanto tiene que actuar, no como actúa este ser atávico, epiléptico y degenerado. Y se refiere entonces a una epilepsia que se denomina epilepsia larvada, que es una forma de epilepsia sobre la cual se ha venido hablando, no sé exactamente en psiquiatría, pero, o sea, no sé exactamente el año, pero esto debe ser en la segunda mitad del siglo pasado, ¿no? El siglo pasado, no sé si de los años 50 para adelante, que es una especie, la epilepsia larvada, una especie de epilepsia cerebral. Cerebral. Serían esos individuos que de repente se le borra la película y del individuo A se transforman en un individuo B, que puede aparecer hay esta película, han hecho los norteamericanos de esto, que puede vivir, por ejemplo, vivir y tener una familia en Washington, D.C., en la capital de Estados Unidos, vivir ahí, y de repente se le borra la película y aparece, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, en Nueva York, y empieza a vivir y etcétera, a convivir de una manera y con personas totalmente distintas. Y después otra vez se le vuelve a prender el chip y vuelve a hacer lo anterior. Bueno, es una cosa muy difícil de explicar, ustedes comprenden, los psiquiatras podrán hacerlo, pero esa es la idea, esa es la idea. La llamada epilepsia larvada. Y por último, el cuarto fundamento de su teoría, el Lombroso, constituye un tipo especial con caracteres somáticos psíquicos que lo distinguen del ser normal. Bueno, si ustedes ahondan un poquito más en esto y se ponen a leer ahí en la red, también hay, ¿cómo se llama? Se habla de César el Lombroso, ¿cómo se llama?, de los autores dentro de la trilogía de la teoría del positivismo, Lombroso, Ferri y Garófalo, ¿cómo se llama?, me perdí. De los caracteres somatopsíquicos, o sea, de la parte orgánica, que es la que provoca la parte psíquica. Y él lo que estudiaba, que a lo que yo me quería referir, se volvió de repente, se hizo el chip, a lo que se refería era a que hizo una serie de experimentos y le medía los cráneos, le medía la cara, cómo tenían la quijada, cómo tenían los ojos, y hacía unos dibujos, etc. Y él llegó a sus conclusiones y más o menos tenía una serie de tipos de personas, ¿no es cierto?, que según él eran delincuentes congénitos o natos de los que él había estudiado en las cárceles y en los manicomios de Italia. Sí, de ahí habían partido sus estudios. Bueno, el resto eran gente normal, según él. Entonces, claro, actualmente no es reconocida esa teoría en un gran porcentaje, ¿no? Porque es delincuente, hay hasta parecido a cómo se llama a este buen mozo norteamericano que es tan famoso por lo buen mozo, el marido de la Angelina Jolie, que fue un tiempo el rubio, bueno, o a otro, qué sé yo. Hay delincuentes de todo, con buena pinta, con mala pinta, altos, bajos, gordos, flacos, de todo. Así que es bien difícil poder establecerse. Y en todo. Si ustedes ven, por ejemplo, al cerebro más grande que existió, el último sabio de nuestra historia, ¿cierto?, Albert Einstein, que es un tipo más común y corriente que cualquiera. Yo tengo un primo que le echábamos talla, hoy soy igualito a Albert Einstein. Así que un tipo común y corriente. Y imagínense que el cerebro de Albert Einstein
se lo robó un médico, lo quiso estudiar, se lo robó el médico, lo quiso estudiar, ¿cómo se llama? Para ver por qué llegó a elaborar las teorías que elaboró en física, en varios aspectos de la física. No sé, la verdad, no, es bastante larga esa historia del robo del cerebro de Einstein, el último sabio que existió. Bien, eso es la antropología criminal, dentro de las ciencias criminológicas. Después está, y por último, perdone que se me estaba quedando en el tintero, la importancia de la obra de Lombroso consiste en que a Lombroso se le dé la idea de que sistematizó los estudios de la delincuencia en torno a la persona del delincuente, y no del delito. Ahí está su gran mérito. O sea, él dijo, preocupémonos del delincuente. ¿Por qué delinque? ¿Qué es lo que lo lleva a delinquir? Y él elaboró su teoría, como muchas teorías, ¿cierto? Importantes, tienen sus aspectos positivos y negativos. Aspectos positivos y negativos. Bien, entonces él se trajo a la luz, por decirlo de alguna manera, la persona del delincuente, y no solamente dijo, preocupémonos de estudiar el delito. Segundo, la psicología criminal. ¿Qué es lo que estudia esta ciencia? Los caracteres psicológicos de los delincuentes y las causas psicológicas que incurren en la producción de un delito. Antes se hablaba de que lo morfológico actuaba de manera independiente de lo psicológico. Es decir, lo orgánico actuaba de manera diferente a lo inorgánico, si pudiéramos decir así. En esto no se olviden, siempre ténganlo en presente, la relación cerebro-mente. La relación cerebro-mente. Esto yo tengo ahí un capítulo en los apuntes míos de medicina legal. Porque fíjense ustedes que, ya lo dije, seguramente lo estoy repitiendo y a lo mejor lo voy a decir de nuevo el día de mañana. El cerebro está aquí adentro, ¿no es cierto? Nosotros nos tocaba en medicina legal ir a presenciar al menos 3 autopsias. En la Chile de esa época. En la Chile de esa época. A lo mejor ahora, no sé. A lo mejor en la Chile también medicina legal es un ramo electivo. A lo mejor. En mi época era obligatorio el ramo y anual. Y entre otras cosas teníamos, ¿cómo se llama?, que ir a ver 3 autopsias, lo cual ustedes comprenden que para un estudiante de Derecho es una cosa muy agradable. Bien truculento, por decirlo de alguna manera. Algo difícil, ¿no? Difícil. Se siente el olor a la muerte. Nosotros le preguntábamos a los alumnos que ya les había tocado, el ramo lo daban en tercer año, le preguntábamos a los de cuarto qué habían hecho cuando les tocó ir a eso, y nos decían que lleváramos pañuelos con alta colonia, porque el cadáver tiene olor. Y aunque uno esté en esas salas que salen en las películas que tienen los médicos, donde son hacia arriba la gradería, y el cadáver está abajo con los médicos, ya. Ahí está el olor a muerte. Pero así se aprende, así se aprende. Y ¿cómo se llama? Entonces, en una de las partes de la ¿cómo se llama?, de la autopsia, ¡pum!, con una sierra eléctrica, ¡pum!, le sacaban la tapa acá, igual que una sandía, ¡pum!, esta parte desde aquí para adelante, y dejaban esta parte como tapando el rostro así. Y ahí está el cerebro. Ahora, ¿para qué les cuento esto? No crean que soy el doctor Morty ni les quiero contar cosas que no son muy agradables. Se lo cuento porque
el cerebro está ahí. Se puede ver, se puede tocar, se puede oler, etc. Pero el cerebro crea a la mente, que es intangible, porque la mente no está en ninguna parte. Otros lo llaman la conciencia, otros lo llaman el alma. No sé, hasta el momento se entiende así. El cerebro que es una estructura material, orgánica, crea una superestructura, porque después esta otra estructura manda a la que lo creó. Porque, por ejemplo, nuestras conductas están en nuestra conciencia. De hecho, cuando uno estudia ética jurídica, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que estudia? Estudia la moral, ¿no es cierto?, está en el interior, ¿no es cierto?, en la mente, y estudia, ¿no es cierto?, la ética, que es la materialización externa de la moral, es decir, los valores. Cuando ustedes, por ejemplo, ven una persona necesitada en la calle, qué sé yo, y tienen alguna moneda, algún billetito, qué sé yo, piensan, ¿le doy a este o no le doy? Y después viene la otra parte, la más difícil, pasarle la plata o no pasársela. Esto que yo se lo digo con una cosita chica puede ser con una obra más benefactora, más importante, ¿cierto? Entonces, esa parte, ¿dónde está la conciencia? Algunos hasta la identifican con el alma. Entonces resulta que el cerebro, que es una cosa material, repito, crea una cosa inmaterial. Entonces, de esto estamos hablando básicamente. La psicología moderna estudia los fenómenos psíquicos en íntima conexión con la fisiología. Es decir, lo físico influye sobre lo psíquico. Lo físico, el cuerpo, ¿no es cierto?, incluye la cabeza, ¿no?, influye sobre lo psíquico, es decir, sobre lo que no se puede tocar, oler, etcétera, ni ver. Y viceversa. Es la teoría unitaria de la personalidad que se llama, la concepción. Antes se entendía que eran cosas distintas. Por eso a mí siempre me ha costado mucho entender explicaciones que son tan sencillas para Sigmund Freud, pero para mí no. Del yo, el ego, el super yo. No, porque no me da la cabeza para ponerme en los tres lugares. Pero de verdad, pues no decir, sí, no, yo entiendo el yo, sí, eso es más fácil, ¿no es cierto? El ego, bueno, y el super yo. O sea, tres entidades en una misma persona. El método que utiliza es de observación de los hechos y de experimentación. La psicología criminal, que estudia los caracteres psicológicos de los delincuentes, y las causas psicológicas que concurren a la comisión de un delito, a la producción del delito. Así que ahí tenemos otra ciencia, criminológica. Ya tenemos dos: antropología criminal, psicología criminal. Y la tercera es la sociología criminal. También la sociología, ¿no es cierto?, tiene un montón de ramas. Entonces la sociología criminal es una rama de la sociología general que estudia la sociedad desde el punto de vista de los delitos, de los fenómenos delictivos que en ella ocurren. Porque la sociología, ¿qué es lo que estudia? La sociedad. Al hombre conviviendo con los demás, básicamente. Entonces acá lo que interesa es, ¿no es cierto?, ¿por qué se cometen delitos? Esa rama de la sociología general está constituida por la sociología criminal. Pretende averiguar por qué se cometen delitos. Su verdadero creador, el sociólogo, es Enrico Ferri. Y utiliza el método de observación de los hechos.
En los apuntes, ¿cómo se llama? Incluso mencionamos algunas escuelas ahí, ¿cómo se llama? Relativas a la sociología criminal. Está la teoría, teoría o escuela del medio ambiente, la teoría sociológica alemana y la de Ferri. La teoría del medio ambiente afirma que la delincuencia es el resultado de las influencias sociales. Más o menos, dime con quién andas y te diré quién eres. Si te juntáis con algún pato malo, vaya a terminar siendo pato malo. Yo lo estoy diciendo en fácil, si ustedes quieren un tipo poco gracioso, tratando de decir algo gracioso. La sociología alemana destaca la supremacía de las causas sociales sobre las antropológicas en la génesis, es decir, en la producción de los delitos. Son más importantes las causas sociales para esta escuela sociológica alemana que las que porta el individuo, las antropológicas, las que tiene el individuo tanto orgánica como psíquicamente. Y la teoría de Ferri mismo, que es el sociólogo, sostiene que toda manifestación de la voluntad humana y en consecuencia de todo delito es la resultante de una doble serie de factores que actúan sobre el individuo y respecto de los cuales cada persona reacciona de un modo distinto, según su carácter particular. Él dice que existen factores internos que son inherentes al ser humano y factores externos que son los que dependen de su convivencia con los demás. Esas son las tres ciencias, ¿no es cierto?, criminológicas que hemos ido explicando. Pero también, y muy importantes, hay algunas ciencias auxiliares del derecho penal. ¿Y por qué se las llama así? Porque cooperan directamente a una más eficaz y correcta aplicación de la ley penal. Dentro de estas ciencias auxiliares del derecho penal, aquí hay una distinción, hay algunos que dicen que unas son autónomas y hay otras que son no autónomas. Dentro de estas ciencias auxiliares del derecho penal. Los que dicen que hay algunas autónomas se refieren a que son autónomas la medicina legal, la psiquiatría forense y la estadística. Y las que serían no autónomas serían la criminalística, no la criminología, la criminalística y la policía técnica, aunque la criminalística sea parte también de la criminología, y la policía técnica, no autónomas. Digamos algunas palabritas respecto de estas ciencias auxiliares del derecho penal. Una cosita que se me quedó, como se llama, en el tintero, es que la criminología que estudiamos en esta clase ¿cómo se llama? Como ciencia objeto de estudios universitarios bastante reciente. Fíjense que esto lo pueden ver en la red ustedes incluso. Por ejemplo, en España hay hasta videos de esta ¿cómo se llama esta cosa? Fíjense que en España la criminología como estudio universitario creo que tiene como 7 años como estudios universitarios, o sea, para obtener el grado de criminólogo. Porque claro, la criminología, como dijimos, ¿no es cierto?, la conforman diversas ciencias de observación del individuo, de su aspecto, de su convivir, ¿no es cierto?, y de los demás fenómenos que constituyen, ¿no es cierto?, el medio ambiente. Y de los demás fenómenos que constituyen el medio ambiente. Entonces, factores individuales, físicos y sociales.
Entonces, es una rama bastante reciente desde el punto de vista de los estudios universitarios. Repito, porque la conforman una serie de otras ciencias. Es como cuando estudiamos medicina legal. ¿Por qué se estudia la medicina legal? ¿Por qué se estudia la medicina legal? A ver, pongamos un ejemplo práctico. Se quiere averiguar si una mujer que falleció estaba o no embarazada. Ya. Entonces, para averiguar si una mujer estaba o no embarazada y murió, no se sabe de qué murió, vamos a averiguar si estaba o no embarazada. Hay que averiguar si existen o no existen signos o no de embarazo. Entonces ahí va a haber una gran diferencia en averiguar si una mujer estuvo embarazada y es de muerte reciente, es decir, un par de semanas, hasta, digamos, un par de semanas, o de muerte antigua, de además de un par de semanas, por ejemplo. Porque los signos de un embarazo pueden estar tanto en el aparato reproductor externo como interno. En el útero, por ejemplo, quedan huellas indelebles del embarazo en una hormona que genera la mujer mientras está embarazada, por ejemplo. Entonces, si uno no sabe ciertos aspectos médicos, físicos o químicos, le puede preguntar algo al especialista. Ya no digo que uno sepa la respuesta, yo lo que le estoy diciendo es si le puede hacer la pregunta al especialista. Cuando se produce una muerte, la muerte es la consecuencia, ¿no es cierto?, del término de la vida. Y la muerte empieza en un centro, en un lugar, si ustedes quieren, del cuerpo humano, y se empieza a expandir al resto. Por eso que se habla, ¿no es cierto?, de los signos positivos de la muerte y los signos negativos de la vida. Uno de los signos positivos de la muerte, es decir, da certeza de que está muerta una persona, es la no contractibilidad de los músculos. Es decir, al dejar de, o sea, mejor dicho, al perder esta característica, los músculos del cuerpo humano, entonces se empieza a endurecer el cadáver. Esto ya se lo dije, se lo voy a repetir para que se entienda, porque es fácil. Entonces, más o menos se ha estudiado en Chile que desde Arica a Punta Arenas, más o menos, a las 3 horas empieza el endurecimiento del cadáver. Si ustedes tuvieron la oportunidad como abogado de ir al sitio en que estaba el cadáver y pidieron permiso, o se hicieron los lesos y trataron de abrirle el brazo, abrirse el brazo así o de moverle los dedos, qué sé yo, y estaba duro, primera cosa, entonces ustedes dicen medicina legal, este tiene más de 3 horas de muerto. Entonces, si el médico legista le dice que el cadáver, y no había llegado todavía el médico legista, ¿no es cierto? Ya, y le dice en el informe que el cadáver tenía 1 hora de muerto, ustedes pueden decir, no, pues está equivocado este caballero. De ahí entonces ustedes buscan, ¿cómo se llama?, la opinión de un médico que dice lo que yo les estoy diciendo. Buscan un manual de medicina legal chileno para hacer la pregunta, ¿entiendes? Por eso que antes suponían que este era un ramo esencial dentro de los estudios del derecho, por lo menos para estudiar derecho. ¿Por qué? Porque se estudian aspectos biológicos, físicos y químicos que estudian estas ciencias, para con el estudio de esas ciencias
de la biología, la física y la química, y los resultados, ¿no es cierto?, y los conocimientos que entregan, poder resolver problemas jurídicos. Problemas jurídicos. ¿Cómo le pregunto yo, cómo le hago la pregunta al perito forense en el juicio respecto de si a una persona la mataron y después la tiraron al agua? Y si yo tengo la convicción de que lo mataron antes de tirarlo al agua, ¿cómo le hago la pregunta si no tengo idea de medicina legal? Bien, seguimos en la próxima clase, mis queridos alumnos.